nuestro cerebro. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora tu mente aquí por Radio UNACH 106.9 FM. ¿Cómo estás, Yani? Oh, feliz de encontrarnos de nuevo, Julie. Espero que hayas tenido una linda semana, lindo fin de semana. Sí. Genial hoy día poder encontrarnos con una amiga invitada especial con un tema, por lo demás, súper particular y interesante. Así es que vamos a decirle enseguida a los amigos que nos miran, que nos acompañan, que nos siguen. Llame a sus amigos, comparta si nos sigues en Twitch, en YouTube, en Instagram o en Facebook. Sí, lo aprendí. Muy bien. Todo eso, por favor, compártelo porque el programa de hoy va a estar súper interesante. ¿Es usted inteligente? ¿Qué tipo de inteligencias hay? Uno puede ser más inteligente de lo que es hoy. Todo eso vamos a ver hoy día. Sí, el tema es la inteligencia. Y antes de presentar a nuestra invitada, saludamos también a Alejandro, que está en control de audios y puesta en Alejandro, aire. En aire. Sí, puesta en aire. Alejandro, ¿cómo va? Alejandro nadie lo ve. No, pero algún día esperamos conocerlo. Sí, pero ha salido en otros videos. Aparece así su cabecita saludando ahí, Sí, en esa esquinita. En esa esquina. Podríamos hacer un concurso. ¿De qué? Adivine cómo es Alejandro. Claro. Sí, sería bien esa interesante. Voz en off. Claro. Sí. Ni siquiera es voz en off. Claro. Ni siquiera su voz tenemos, pero bueno. Lo vamos a invitar a un programa. Muy bien, lo tenemos que invitar. Me parece. Y aquí está con nosotras Yaritza Espinosa, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bienvenida, nos Gracias. gustaría que, para que nuestros auditores te conozcan, te presentes un poquito. Perfecto. Yo trabajo en la DAIE, ahí atiendo a estudiantes. También me encargo de un área de tutorías. Ahí trabajo, ¿cierto?, con ciertos profesores que tienen que ver a estudiantes, dirigir y realizar un acompañamiento. Y comentar que me encanta mi trabajo, que me gusta mucho conversar y acompañar a los estudiantes en ese sentido. También tengo un magíster en psicología positiva, así que me gusta bastante el optimismo. Qué lindo, qué hermoso. Sí. Vos sos psicóloga. Y experta en lo que vamos a dialogar hoy. Tenemos muchas preguntas con Yani, porque vamos a hablar, como habíamos dicho hace un ratito, sobre la inteligencia. Y bueno, les recordamos a nuestros auditores que pueden contactarse con nosotros para sugerirnos otros temas de conversación aquí en Explora tu Mente, y pueden mandarnos un WhatsApp al +569 68 16 90 95 y escribirnos también algún mensajito por Twitch, porque estamos saliendo en vivo. Pueden buscarnos como Radio UNACH. Así es. Muy bien. Oye, este es un tema súper interesante, pero tenemos que partir haciendo la primera pregunta, Sí. ¿Qué vamos a entender por inteligencia? Yaritza, ¿qué es la inteligencia? ¿Se toca? ¿Se puede ver? ¿Es algo que ocurre en nuestra mente? ¿Cómo? Danos luces, por favor. Claro. Redoble de tambores. Sí. Antes de contestar a esta pregunta, me gustaría mencionar que es importante no generar etiquetas al respecto. Y sobre todo porque a veces, ¿cierto?, uno cataloga a una persona si es más o menos inteligente, y eso de alguna forma genera un impacto en la vida del individuo. Es cierto, es súper importante. ¿verdad? Si eres inteligente, no eres inteligente, Claro. marca el resto de la vida. Total. Pero tenemos estas ganas de ser inteligentes todos. Explícanos qué es, como para poder comprender Claro. y qué podemos hacer para estar bien, nos sirve o no. Pero vamos primero con lo primero. ¿Qué es la inteligencia? Perfecto. De alguna manera la inteligencia es la capacidad de resolver problemas del cotidiano. Y eso es súper interesante porque uno visualiza, ¿cierto?, de que tiene que resolver estos conflictos que van ocurriendo. Y dentro de eso mismo hay 4 áreas importantes a visualizar dentro de la inteligencia. La primera es la inteligencia verbal, que es la capacidad para hablar, para leer, para interpretar un contenido, para no tener un conflicto, ¿cierto? Por otra parte está la memoria de trabajo, que es, ¿qué creen ustedes? ¿Qué será la memoria de trabajo? Algo vimos de la memoria de hablamos. trabajo, ¿no? En el primer programa, ¿cierto? Esta memoria que nos permite guardar información para aplicarla en un momento determinado, pero que no dura tanto, Claro. sino que solo es instantánea, ¿cierto? Para los momentos precisos que necesitamos información precisa. Como una memoria a corto plazo, ¿no? Excelente, muy bien. Eso es, una memoria a corto plazo que nos permite, ¿cierto?, atender a ciertos estímulos de manera rápida, y esto se da también y se puede alcanzar
inclusive recordando ciertos números telefónicos. Está la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de responder lo más rápido posible ante una dificultad, y finalmente está el razonamiento perceptual, que es la capacidad para, de alguna manera, atender a estímulos visuales y no chocar, por ejemplo, con la mesa, o cuando uno abre un mueble, acordarse de cerrarlo y no pegarse, y todo eso se relaciona con el razonamiento perceptual. Claro, bien. Sí. O sea, es súper abarcante la inteligencia. Totalmente. O sea, hay muchas áreas, Claro. y generalmente la concepción que tenemos de inteligencia Sí. tiene que ver solo con lo académico. O sea, me Claro, va en bien, el aula, ¿no? tengo O sea, buenas notas. En el contexto de la universidad o en el secundario, bueno, tengo esta nota, Claro. soy inteligente. Súper inteligente. Claro. No me fue bien, Sí. no soy inteligente, entonces... Exacto. ¿Dónde, o sea, claro, es como que existe un preconcepto, y en dónde ¿Entraría en qué tipo de inteligencia es ese concepto, no? De Claro. Ese constructo vendría siendo el que se utiliza en todas las pruebas estandarizadas en nuestro país, el concepto más conocido mundialmente, el cual implica 4 subpruebas, pero ahora tenemos también otro tipo de inteligencias, como la inteligencia múltiple de Gardner, pero también la inteligencia emocional. Ajá. Entonces ese constructo lo genera. Yari, perdona, que a propósito de que asociábamos con el tema de lo académico, del colegio, de la secundaria, incluso a nivel universitario, ¿qué papel juega entonces la educación formal, cierto? No solo lo que aprendemos en casa, sino que la escuela. ¿Influye la escuela en que tengamos mayor o menor desarrollo de la inteligencia? Totalmente. La educación formal lo es todo a la hora de aprender, porque estimula sensorialmente al individuo en las primeras etapas. Por otra parte, genera el aprendizaje de ciertas normas, ciertas pautas que se aprenden a socializar, asertividad, se tiene acceso a otros instrumentos, por ejemplo, a un telescopio o a elementos que uno en su casa no tiene, pero sí en un establecimiento lo puede alcanzar. Claro. Y hay herramientas, ¿no? Claro. Y además esperamos que son profesionales especializados en trabajar, ¿cierto? En el desarrollo de estas habilidades de razonamiento específicamente, ¿cierto? Claro. Y en ese contexto, pensando en la escuela y la casa, Claro. ¿tú sientes que fuiste bien estimulada en tu casa, en tu hogar, tu familia? Yo siento que sí. Bueno, o sea, humildemente. Claro, está O sea, bien. sí. Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, Porque el ambiente yo fueron recuerdo- importantes? Bueno, sobre todo estimularnos a leer mucho. Mira. O sea, a la importancia de experimentar diversas cosas. Bueno, al ser consciente de que uno puede desarrollar y puede aprender cosas, eso estuvo muy presente porque mi mamá es docente, Ajá. es profesora de letras, entonces yo me acuerdo incluso cuando un tío muy cercano nos regaló los primeros libros que eran de él, o sea, eran libros viejitos, pero creo que este estímulo del aprendizaje y el crecimiento constante ayudó mucho, sí. ¿Es así, Yaritza? ¿Será que el ambiente de la casa, del hogar, influye? ¿Qué tanto influye? ¿Es significativo para el desarrollo de estas habilidades de la inteligencia? Es significativo, porque de alguna manera se aprende mediante el ensayo y error. Y si uno está en un ambiente contenido, genuino, en el cual se siente cómodo, lo más probable es que aprenda. Por otra parte, si no existe tanta estimulación o no existen vínculos muy cercanos, no se propicia el aprendizaje. Claro. Y la persona incluso decae emocionalmente. Pero también decíamos que la inteligencia, hay distintos tipos de inteligencia, entonces creo que lo emocional, o sea, que un ambiente seguro en el hogar implica muchas cosas para fomentar el desarrollo de la actitud ante la vida, ¿no? O sea, y de paso después vamos a preguntar un poco qué tiene que ver la felicidad con eso, cómo uno enfrenta la vida, con el éxito en la vida o la felicidad. Claro. Creo que tendrán algo que ver. Sí, recordaba nuestro primer programa cuando asociábamos que el aprendizaje se da en un ambiente de alegría, ¿cierto? Sí, de placer. Y con placer, pero cuando se dan estas situaciones de un ambiente que es un poco negligente, por ejemplo, cuando las familias no están dando los requerimientos básicos, cuando no hay espacios seguros emocionalmente, ¿eso afecta al desarrollo de la inteligencia? Me imagino que también, así como afecta positivamente, ¿podría afectar negativamente? Sí.
Totalmente, porque de alguna forma la inteligencia se da por dos factores, un factor genotípico y uno fenotípico. ¿Qué quiere decir eso? Expliquemos eso. Sí. ¿Qué es eso? Genotipo implica genes. ¿Qué tan inteligente soy de acuerdo a mi ADN dado por mis padres? Okay. Y el fenotipo es la expresión de esa inteligencia en torno a un ambiente seguro, propicio para el aprendizaje y todas las condiciones desde, no sé, desde lo económico, acceso a libros, a tecnología, etcétera. Y esos elementos se conjugan y generan un solo elemento. Y este elemento, ¿cierto?, es la inteligencia. Por tanto, no existe un consenso único de qué factor influye más en la inteligencia, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, si un niño nació con un coeficiente intelectual elevado, muy inteligente, pero de alguna manera no recibió los cuidados necesarios, lo más probable es que con el tiempo la inteligencia descienda, versus una persona que a lo mejor tiene un coeficiente un tanto disminuido, pero se le estimula muchísimo. Esa inteligencia va a subir porque la inteligencia no es un constructo estable, sino que puede ir creciendo con el paso del tiempo. Y quería darles un dato curioso. ¿Sabían ustedes que Van Gogh de alguna forma no fue al colegio regularmente, sino que por ciertos periodos él no asistía y todo eso, que su familia no tenía tantos recursos porque su padre era un pastor protestante? Y él a la edad de los 16 años dejó de estudiar formalmente y empezó a estudiar por sí mismo hasta que entró a una academia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ir desarrollando su inteligencia, pero con constancia. No puede generar esto simplemente sin hacer nada también. Bien. Hay una intencionalidad en eso. Oye, qué buena noticia, porque nos haces... nos da esperanza. Sí. Nos da esperanza de que no importa las circunstancias de vida que estemos viviendo, podemos ser cada vez más inteligentes si es que somos sistemáticos, ¿cierto? Si es que tenemos una intencionalidad, si es que hay un propósito en lo que hacemos, ¿cierto? En el tiempo. Muy buena noticia, Yari. Los límites se los pone uno. Claro. Sí. Es decir que la inteligencia implica, bueno, múltiples factores porque somos seres integrales, ¿no? Es decir, y en este sentido, ¿cuánto influye las emociones en el desarrollo de la inteligencia o en la inteligencia? Influyen en todo sentido. ¿Qué pasa cuando uno está triste? No tenés ganas de nada. No quiero nada. Y a uno le invitan a una parte. Quiero nada. No. Salgamos. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Vamos? No. O sea, la estando tendencia triste, es, no. claro, es no. A menos que te haga bien, a menos que digas, bueno, me puede ayudar a sentirme mejor, pero... Pero si, por ejemplo, no sé, le ofrecen el curso que ustedes estaban esperando por tanto tiempo y justo se lo ofrecen el día en el cual ustedes están tristes. ¿Cómo van a acoger esa noticia? Eso sabe mal cuando estamos tristes. Las noticias, por muy positivas que sean, tienen un tinte más oscuro. Exacto. Como que la tristeza invade la percepción de, incluso puede ser del futuro, ¿no? O sea, la congoja, la percepción de, bueno, lo que viene por delante. Entonces la actitud, supongo también, ¿no? Un pensamiento en túnel, de alguna manera. Claro. Van a pasar cosas malas. Por tanto, cierto, las emociones influyen de varias maneras, entre ellas en la toma de decisiones, en aspectos sociales e interpersonales, desde cierto varios elementos más asociados a cómo yo veo el mundo, al optimismo, a cuánto yo me planteo que puedo alcanzar, porque si uno de alguna forma tiene un nivel de optimismo muy bajito, implica que no va a confiar tanto en sus habilidades. Exacto. Entonces, para enfrentarse a la vida, también tenemos que tener esas habilidades blandas que permiten que la expresión de la inteligencia se dé. Bien. ¿Y qué nos enseña entonces a gestionar estas emociones? Porque ya sabemos que nos pueden afectar, pero
¿Cómo lo aprende un niño de 2 años, por ejemplo, que está frustrado porque, no sé, el papá se va a trabajar o porque se le rompió un juguete o porque, no sé, quiere un helado de postre y no puede comerse el postre antes de la comida? No lo sé. Claro. ¿Cómo enseñamos eso a gestionar para favorecer el desarrollo de la inteligencia? ¿Quién enseña eso? Ese es el tema, que de alguna manera cada vez que ocurre, por ejemplo, un evento frustrante, uno lo evita. Y tiene que ser lo contrario. Uno debe dejar que salga, que de alguna manera lo experimente, porque con eso yo tengo herramientas para hacerle frente en el futuro. Bien, claro, es decir, o sea, como seres humanos vamos atravesando diferentes etapas. Exacto. Por lo tanto, la inteligencia se va desarrollando a medida que enfrentamos estas situaciones, ¿no? Es decir, no son las mismas las situaciones que enfrenta alguien de 2 años que una persona, por ejemplo, en su trabajo, ante relaciones interpersonales. Pero se aprende a gestionar esa emoción, ¿cierto? O sea, no es que la emoción llega y acéptenme así como soy. Claro. No, se aprende, ¿no? Se empieza a modular con el tiempo, de alguna manera también la inteligencia cristalizada, que es la que uno aprende a lo largo de los años, empieza a surtir efecto y ya se empiezan a dominar también ciertos elementos. Por tanto, la emoción emerge, pero recuerden que no es un espacio de tiempo alargado, sino que una emoción dura muy poco, poquito. Sí. Claro. Los padres, la familia, los compañeros, los amigos, tus compañeros de trabajo, influyen también entonces en aprender a modular esta emoción que va a facilitar el desarrollo de la inteligencia. Totalmente, totalmente ahí influye. Y por otra parte, si en algún momento se sienten desbordados, que no están aprendiendo, que no les entra nada de materia en su mente, tómense una pausa, salgan a caminar, dedíquense media hora para ustedes y retomen. Se van a dar cuenta cómo de alguna manera, ¿cierto? Ya están con otra disposición al aprendizaje. Bien. Les recordamos a nuestros auditores que estamos en Explora tu Mente, hoy conversando sobre la inteligencia con Yaritza Espinosa, psicóloga de la DAIE. Y veníamos conversando que existen distintos tipos de inteligencia, que la inteligencia puede ser influida en cuanto a su fomento o desarrollo, o incluso detenerse de acuerdo a diversos factores genéticos, factores ambientales, también nuestras emociones, el círculo de apoyo y cómo gestionamos esas emociones. Y recién, Yaritza, comentabas que uno puede heredar inteligencia y puede heredar un determinado coeficiente intelectual. Es decir, hablemos un poco sobre cómo se mide la inteligencia, si hay formas más eficaces y precisas de medir la inteligencia. Si respondes una ecuación logarítmica, entonces eres muy inteligente. Claro, pero yo me puedo olvidar, puedo aprender a responderla y con los años me olvido. Claro, sí, y que dejé de ser inteligente por olvidarme. Álgebra, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, existen pruebas estandarizadas para eso y también existe un concepto de cultura. Depende las capacidades o habilidades que se necesiten, ¿cierto? En cierto espacio va a ser el grado de inteligencia que se va a visualizar. Por ejemplo, un ingeniero necesita memoria a corto plazo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Para responder rápidamente a aspectos numéricos, necesita todo el otro tipo de inteligencias, pero esa es la que va a primar. Pero en docente de lenguaje, ¿qué inteligencia puede primar acá? La verbal, claramente, la verbal, ¿cierto? Claro. Y acá se va a desarrollar este tipo de inteligencia en torno a un nivel de habilidad. Perfecto. Bien. Por tanto, cada profesión u oficio también se puede ir desarrollando en torno a lo que se requiera. Pero hay otras pruebas estandarizadas. ¿Qué quiere decir estandarizadas? Que se traen, por ejemplo, de Estados Unidos y se ve la población y desde ahí, ¿cierto?, se visualiza si es que las preguntas o los conceptos son los mismos en otros países que en estos. Y estas pruebas son, por ejemplo, las de Wechsler, que mide inteligencia en adultos y en niños, y acá tenemos baterías diagnósticas que van a evaluar los 4 conceptos claves y otros aledaños.
pero ahí va a salir un nivel que va a indicar si es que la inteligencia está normativa, si es que está sobre el promedio, bajo el promedio, pero usted tiene que tener mucha claridad que si no le pidieron esta prueba, lo más probable es que no tenga nada en cuanto a la inteligencia y o que se le haya pedido estos instrumentos como WISC o VICE en ciertos procesos para atender a otras dificultades, por ejemplo, para saber si es que tenía alguna dificultad específica a nivel verbal. Exacto. Bien, sí. Además que creo que es importante contarles a nuestros amigos que la inteligencia, tal como estamos aprendiendo, ¿cierto?, en Explorar tu Mente, no solo es el resultado numérico de la aplicación de un instrumento, de una batería, sino que esa es una muestra, ¿cierto?, una toma de otros elementos que también son importantes, como el poder adaptarse, ¿cierto?, al medio cotidiano, la flexibilidad y las otras habilidades que hemos ido aprendiendo también. Totalmente. Entonces, si es que tengo padres que son muy inteligentes, tengo mayor probabilidad de ser inteligente, ¿cierto? De tener mayor habilidad, mayores habilidades. Veíamos también que no. Pero en el caso de personas, de niños, de jóvenes que ya están visualizando o están sintiendo que no están teniendo tantas habilidades, demora mucho el poder desarrollar las habilidades. ¿De qué depende que una persona pueda estar en un nivel y después ir mejorando? Tengo una contrapregunta. Bien. ¿Cuáles son sus hobbies más curiosos que tiene hasta el día de hoy? ¿Hobbies más curiosos? Sí, no los tradicionales como por ejemplo ver una película, algo que sea como específico, un sello propio. O sea, algo que nos haga bien, nos haga bien. Sí. ¿Qué Canto. Ya. Canto, sí. Estupendo. O sea, yo canto bien. No sé, no puedo asegurar cómo se me escucha, pero no te hemos escuchado, no te escuché todavía. es otro tema. Cómo se escucha es otro tema. Claro. Pero bueno, sí. O sea, bueno, yo desde pequeña estudié piano. Ya. O sea, estudié piano y toco el piano. Pero, o sea, bueno, ¿cómo definir hobby? Porque, por ejemplo, yo, no sé si decirlo como un hobby o no, pero yo soy rescatista de animales. Qué De perros. Yo qué tuve lindo. una organización con mis hermanas para Ya. rescatar animales. Entonces yo digo, algo que me sale fácilmente, que amo, Ya. que disfruto y que digo, bueno, estar en... Bueno, no sé si es un hobby yo eso, no sé Sí, si se estar en define como flow. un hobby. Sí, O en puede ser. flujo. O lo Sí. dejamos de tocar el piano. Está bien. Está bien. Ambas sirven, ambas sirven. Es que Julie es multifacética. No sé qué toco el piano. Hace muchas cosas. Claro. Para el ejemplo puede servir. Súper, muchas gracias. De alguna manera, ¿cierto? Estos hobbies se desarrollan no porque se los impusieran, sino No, claro. Claro. por Por curiosidad. placer, por... Claro, Es por curiosidad, por Exacto. placer y por todo eso. Y eso es lo que falta de repente en la inteligencia y en el aprendizaje. Que uno intenta aprender todo, pero como una obligación. Y eso pasa a ser algo monótono y finalmente nuestro cerebro detecta eso y no aprende de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren aprender algo, por favor, utilice la curiosidad, busque, que La nadie le creatividad. diga algo, sino que vívalo, sienta el flujo que vendría siendo vivir al máximo algo. Y cuando uno hace lo que a uno le gusta, el tiempo pasa volando. Oye, es verdad, a nosotros se nos pasa rápido el programa. Sí. Muy rápido. Claro. Oye, Yari, cuéntanos un poquito acerca de... hemos hablado un poco acerca del desarrollo de las habilidades y todo, pero ¿qué pasa cuando una persona en particular no puede explicarse a sí misma? O, por ejemplo, cuando no puede razonar con respecto a sus propios razonamientos. Esto como más bien metacognitivo, ¿no? ¿Hay también algunas dificultades en eso? ¿Forma parte de la inteligencia el poder entenderme? Ay, no sé, la pregunta hice un poco compleja. Sí. Totalmente. Sí. O sea, la introspección o ser conscientes de uno mismo De y de uno sus mismo. propios pensamientos. Sí. O sea, la mirada hacia adentro es parte de la inteligencia que, o sea, que la Como mira- yo, que dije que canto lindo. ¿Cómo se me escucha? Es otra cosa. Claro. Pero ser consciente de Claro. lo que provoco en los demás también. Sí. Forma parte también de la inteligencia. Parte. Y existe un nuevo concepto que es de la inteligencia múltiples, en donde está la inteligencia musical, está la inteligencia, ¿cierto?, referida a la introspección. Y esto es tan relevante porque si yo no sé cuál es mi falla de alguna manera, ¿cómo voy a subsanar cierto problema? ¿Cómo voy a desarrollar una habilidad que necesito?
Tiene que ver entonces con ejecutar algo y darse cuenta de lo que haces bien, Exacto. pero también de aquello que son tus debilidades, tal vez, como para poder fortalecerlas siempre, ¿no? Eso. O asumirlas como debilidades también. Asumirlas, claro, si no se Claro. pueden cambiar, pero está asociado a otro patrón también, a los niveles de pesimismo y optimismo en la vida. Si uno no tuviera pesimismo, de alguna forma no vería sus errores y posiblemente dejaríamos la casa con la puerta abierta, un posible incendio. Pero hay que ser consciente de eso, pero también hay que ser optimista en el sentido de que van a pasar cosas buenas, que puedo generar aprendizaje y conocimientos. Esto tiene que ver un poco más bien como también con esa actitud. O sea, podemos pensar también que esta actitud que podamos tener en este conocimiento de sí mismo afecta claramente el ser inteligente o no, ¿cierto? Qué lindo eso, ¿no? Sí, totalmente. Qué lindo que tengamos esa posibilidad de al ser positivos, ver las cosas con otro tinte, con otro color, ser más felices y al mismo tiempo desarrollar nuestra inteligencia. Y sí, por supuesto. Maravilloso. Y quería comentarles también que la flexibilidad cognitiva es un elemento relevante, porque nosotros podemos aprender algo y desaprender, pero depende de la capacidad de desafío que uno adquiera. Y por ejemplo, hay una científica muy importante estadounidense de apellido Diamond. Ella estudió el cerebro de Einstein. ¿Y qué creen que encontró? Hoy me lo imagino grande, enorme, con ¿Será mucho diferente pliegue, al de nosotros? con muchos pliegues, así bien pliegues, ¿Ya? bien profundos. Así me lo imagino. Sí. Como el cerebro que O sea, teníamos la en foto. neuroplasticidad debe influir. Claro, ¿Qué es esa totalmente. palabra? Julie siempre saca palabras extrañas. Bueno, no, que la explique la profesional, por favor. Yo voy tirando disparadores en esta conversación. La neuroplasticidad implica cambio y de alguna manera la conexión entre las neuronas. Ajá. Las neuronas tienen dendritas, que son una especie de manos, ¿cierto? Que de alguna manera al conectarse en este espacio sináptico genera una transferencia de información. Y cuando uno aprende, ¿cierto? Cuando pequeño, alrededor de los 3 años, es cuando uno aprende más, de todo un poco. Aprende a caminar, la lectura, música, de todo un poquito, porque tiene muchas conexiones neuronales. Alrededor de los 5 años se genera la poda sináptica y después la segunda poda sináptica. Pero de alguna manera, ¿cierto? Nuestro cerebro está en constante cambio dependiendo del nivel de aprendizaje y desafío que uno tenga. Si uno aprende constantemente, no sé, a tocar un instrumento, no sé, algo de computación, va a estar desafiando el intelecto y va a ir subiendo el coeficiente intelectual. Exacto. Y en ese sentido, el cerebro de Einstein, quedé curiosa. Sí, Ah, la redoble tambores. respuesta. Yo creo que es verdad que creo que era más grande y creo que tenía surcos profundos, así como el cerebro que utilizábamos en nuestra en promoción, las fotos. en la Sí, promoción, la en las sesión fotos de de promoción. Sí, ¿es verdad? Es verdad parcialmente. Wow. Porque decía que era un poco más grande, pero no significativamente Claro, para el no nivel te de... creo. En serio, no Claro. tan fuera de la norma. O sea, era un cerebro como cualquier otro. La única diferencia era que tenía más células gliales, que son estas conexiones entre las dendritas. Todos tenemos más de 100.000 millones de neuronas, pero ¿cuántos millones de neuronas realmente conectamos? Ese es el problema. O sea, Claro. quieres decir que en este caso él hizo muchas uniones, de Exacto. muchas conexiones. Exacto. ¿Y cómo hacemos Claro. que nuestro cerebro tenga muchas conexiones entonces? Y agrego otra preguntita más. Esto quiere decir, la respuesta, ¿no? Quiere decir que una persona que, aunque en determinada etapa de la vida no haya desarrollado o no se haya enfrentado a diversas actividades o no haya tenido padres, ya que venimos hablando de la estimulación temprana, ¿no? En niños y demás, o no haya tenido padres que los hayan estimulado mucho, ¿hay esperanza, hay oportunidad A lo mejor- debido a esto Sí, que a lo estamos mejor hablando quedó de la determinado neuroplasticidad? nomás porque la cantidad de conexiones quedaron limitadas ahí en Claro. esa etapa crítica, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Todo es posible. Depende de
las capacidades que uno quiera alcanzar, el nivel de esfuerzo que uno desarrolle, la constancia y estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. ¿Eso es la neuroplasticidad? Eso es la neuroplasticidad. Efectivamente, la capacidad de realizar nuevas conexiones neuronales, de transmitir cierta información y ser flexible al cambio. Entonces, mientras más experiencias tengamos y experiencias distintas tengamos, más posibilidades de hacer más conexiones, ¿no? Totalmente. Y eso significa más células gliales. Exacto. Ya, y eso significa un cerebro más robusto. No necesariamente más grande, pero más robusto. Más robusto, ¿cierto? Sí, súper. Entonces, ahí consejos para los amigos que nos siguen y nos acompañan. ¿Usted quiere ser inteligente? Expóngase a diferentes experiencias. Aprenda a decir que sí a todo. Exacto. Sí, ¿vamos a la nieve? Vamos. Sí. Nos lanzamos en un paracaídas. Yo siempre digo llenar los ojos Vamos. y llenar el alma con Y nuevas llenar el alma. experiencias. Claro. ¿sabes? Creo que eso va nutriendo mucho. Sí. Sí. Y recién mencionabas esto de la flexibilidad, ¿no? Ante la Claro. vida. Ya vamos a hablar un poquito de cómo influye la inteligencia en los problemas de la vida cotidiana. Claro. Pero ¿qué tiene que ver y cómo entra ahora esta otra palabrita que es la resiliencia? Resiliencia. Sí. Ay, no me sale la palabra. Resiliencia. Gracias. Muy bien. Ahora explícanos qué es. ¿Quién vamos a entender por... Oye, este programa está lleno de conceptos bonitos. ¿Qué vamos a entender por resiliencia y qué relación tiene con la inteligencia? Me salió rima. Claro. Bien. La resiliencia, de alguna manera, Martin Seligman es uno de los psicólogos más importantes también en este concepto. Y tiene un libro que es precioso, si puedan, léanlo, por favor, se llama Florecer, y habla que de alguna manera enfrentarse ante ciertas dificultades, ante ciertos problemas, implica un desafío, pero también un crecimiento. De que si existe un problema, no me quede solamente con el problema, sino con la solución. Por ahí me dijeron también el para qué y el para quién, ¿cierto? Y esto implica seguir adelante a pesar de circunstancias difíciles, a pesar que en quizás cierto momento no fue el mejor de su vida, pero aún así se puede salir adelante, se puede superar este problema y la inteligencia va a estar activándose cada vez que usted tenga claro esto. Porque si no, nuestro cerebro de alguna manera no se activa, se apaga, inclusive si uno ve una tomografía de un cerebro con depresión, está muy apagado, versus una persona con varios círculos de amistad, alegres, que toca piano, recoge animalitos, que canta, ¿cierto? Está mucho más activo y se ve mucho más color en esto. Entonces la resiliencia implica que usted ante sus problemas los acoja, se dé un tiempo para sentirlos, para sufrir, pero después, ¿cierto?, salir adelante. Buscar estos nuevos caminos implica también hacer nuevas redes, nuevas conexiones, ¿cierto? Sí. Y esto es lo que claramente nos va a permitir la resiliencia y desarrollar nuestra inteligencia a partir de estos nuevos caminos, de estas nuevas redes que vamos estableciendo. Así que, oye, qué buenas noticias hemos tenido el programa de hoy. Tengo una duda con respecto cuando decimos que una persona es muy inteligente, decimos, oh, qué sabio que es. ¿Qué relación se puede establecer? ¿Es lo mismo cuando a veces lo utilizamos como sinónimo, claro, ¿cierto? Claro. Una persona inteligente, una persona sabia. Sí. ¿Qué vamos a entender por sabiduría? La sabiduría se entiende de alguna manera mediante las experiencias vividas, la capacidad para tomar decisiones en ciertos momentos críticos, pero viene siendo algo más propio del individuo, versus el conocimiento, que viene siendo una memoria cristalizada, en donde yo aprendí a través de la escuela formal lo mínimo que debería haber aprendido, luego en la universidad y así, y esto se va adquiriendo con el paso de los años. Y la otra inteligencia, la sabiduría, tiene que ver más que nada con elementos de ciertos hitos o eventos vitales. Bien. Qué interesante. Pues, ¿está asociado entonces a las experiencias de vida a la edad? Sí. Sí, entonces no voy a decir más eso. Voy a decir que tengo más sabiduría. Es cierto, es cierto. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, claro, las experiencias nos permiten
entender mejor cómo funciona la vida, ¿no? De cierta forma, las relaciones. Claro. Y Darle un sentido, verlo positivamente. Claro. Está asociado un poco con la sabiduría. Sí. ¿no? yo creo que también aprender a romper barreras para animarnos a hacer ciertas cosas, los cuales, vos decías recién, formar una red. Claro, además de una red de personas, conexiones nuevas. Una red neuronal. Claro, una red Exacto. nueva, exacto. Claro. ¿Y qué tiene que ver entonces la sabiduría o de qué nos sirve la sabiduría y la inteligencia con la felicidad? ¿Cómo se asocia? Porque yo puedo ser sabio y no ser feliz. ¿Puedo ser Claro. inteligente y no ser feliz? O al revés. Claro. Podemos puedo ser felices sin ser inteligentes. Claro. Exacto. Qué gran pregunta. Vamos a comerciales, por favor. Vamos a comerciales. Estamos poniendo profundo. Pero ya que estamos hablando de Sí. temas profundos, sigamos hablando de temas Bien. profundos. Existe un estudio con más de 51 países en donde se tamizó alrededor de 1.300.000 personas y se les preguntó lo mismo. ¿Qué es la felicidad? ¿Y qué creen ustedes que apareció? ¿Qué se imaginan? Alegría, se me ocurre. O sea, influye la cultura, ¿no? Porque puede haber Exacto. países que son económicamente mucho más fuertes y estables, donde hay más niveles de depresión Claro. o de suicidios, que países, por ejemplo, subdesarrollados como Latinoamérica, Claro. en donde la gente es más feliz. Yo leí por ahí que está muy asociado al compartir con otras personas, a la comida también, al clima, a esto, vivir, a estar con el otro, ¿no? Las conexiones interpersonales influyen mucho. He leído, no me pidan la fuente porque no me la acuerdo, pero acá tenemos a la experta que influye en la felicidad, en la Claro. percepción de la vida. Sí, yo tengo la idea de que se asocia la felicidad a momentos gratos, a Ujú. alegría, y creo que por ahí va un poco asociado. O sea, tenemos el concepto de ser felices cuando tenemos momentos gratificantes, Exacto. creo. No lo pude haber dicho mejor. Impacta en todos los aspectos que ustedes mencionan, desde la cultura, inclusive el clima también tiene un efecto importante. En ciertos países hay poco registro solar, por tanto la persona decae un poquito más. Pero aparte de eso, dice que la etapa vital en la que uno se encuentra es relevante. Por ejemplo, alrededor de los 20 años, la persona es cuando mayores niveles de felicidad arrojó a los 20 años. O sea, atención 18. ahí a nuestros estudiantes universitarios, los chicos de la UNACH, están en la etapa en que van a ser Disfruten esta más etapa. felices de la vida. Disfrútenla. No es verdad, es verdad. Sí, yo creo que es ¿cierto? verdad, yo que voy a cumplir 30 este mes. No, es que, claro, yo digo, ay, ¿cómo veía de otra forma la vida? Qué a los feliz 20, que ¿entendés? fui. Como que Sí. uno más inocente. Claro. Sí, Qué feliz la que vida fui. es hermosa. Ah. Claro. Y a los 20. Bueno, pero dijimos que podemos desarrollar ciertas Claro, cosas, ¿eh? eso es cierto. Bueno, cuando cumplas 40 vas a estar feliz de nuevo y te vas a dar cuenta que lo pasado ya pasó. Y este estudio también decía que alrededor de los 50 existía una meseta y que era cuando más bajo teníamos los niveles de felicidad. Sin embargo, a medida que empezaba a aumentar el tiempo, alrededor de los 65, 67, la persona volvía a tener un pic en torno a la felicidad. Tengo esperanza de ser mucho más feliz de lo que soy. Muy bien. Y esto se da porque alrededor de los 18 años es cuando uno se enfrenta a todos los desafíos. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué carrera quiero estudiar? No sé, quiero tener una casa, quiero viajar. ¿Qué quiero hacer? Después existe esta meseta en donde de alguna manera estoy haciendo lo que me gusta, pero no en todas las ocasiones me propongo nuevos desafíos. Por eso, netamente, existe esta bajada. Y aumenta con la jubilación, pese a que nuestro país no tiene los mejores niveles económicos, ¿cierto? De alguna manera la persona piensa en nuevos desafíos y ahí eso aumenta los niveles de felicidad. Así que si usted tiene 18, 20 por ahí y no se siente muy bien, intente un nuevo desafío. Va a ver cómo va a cambiar su perspectiva. No vamos a decir la edad de Alejandro, pero vamos a decir que eres muy feliz.
¿cierto? Porque desde atrás vamos a contar a los amigos que no lo ven, pero desde ventanilla nos dice, nos apunta así y sonríe, él es muy feliz. Así que otra pista para que sepan los auditores cómo es. Vamos. Sí. ¿Cómo es? Interesante, sería un concurso. Entonces, el nivel socioeconómico de una... O sea, ¿cómo influye? Voy a reformular la pregunta. ¿Cómo influye el nivel socioeconómico de una persona en esto, ¿no? Como consecuencia. Sí, me da la sensación de que efectivamente al faltar recursos tendemos a estar más tristes, así como la hipótesis, ¿no? Que pareciera ser que al estar menos recursos, más tristeza, menos felicidad, menos inteligencia. Sí y no. A ver, Bien. acláranos. Los recursos económicos permiten o dan acceso a ciertas oportunidades. Ir a museos, teatros, acceder, experiencias, de todo. Pero no todas las personas al tener dinero acceden a esas experiencias. Por tanto, igual se pueden ver limitadas. Ajá. Y depende, ¿cierto?, de cómo uno desarrolle esas experiencias y cómo perciba la vida desde un sentido, desde un propósito, cómo se va a configurar todo para mejorar los niveles de maduración intelectual. ¿Sabes que he visto algunos videos, Yaritza, de algunos niños y niñas de África con unos bailes y unas ropas maravillosas y manifiestan una alegría así genial que nos hace pensar, ¿no? Con la falta de recursos de los lugares donde ellos viven y muestran esta felicidad, esta inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional, el hecho de que no se comparan con otras personas que viven en comunidad, como dice Claudio Araya, que existe una humanidad compartida y todos se apoyan para seguir adelante y no que compiten solamente para ser los mejores. Todo eso va impactando nuestra inteligencia, va impactando nuestra manera de ver la vida. Y hay personas que tienen menos recursos y son más felices que quienes tienen más. Sí, claro. Oye, a propósito de eso, de poder comunicarnos con los demás, ¿cómo es esto de la evaluación 360? ¿De qué se trata? ¿Cómo la comprendemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo nos puede ayudar a ser más inteligentes? Yo me pregunto, ¿cómo soy yo como persona? ¿Qué tan inteligente soy? ¿Qué tan inteligente es Yaritza? Y hago un listado y coloco todos los pros y los contras. Luego voy y le pregunto a mis amistades, a mi familia. Puedo pedirle ayuda, no sé, a mi ambiente laboral, por ejemplo, y después de todo eso realizo una síntesis y qué elementos se repiten, no se repiten, y saco también una visualización general que se devuelve y llega hasta donde estoy yo. Por eso es en 360. Perfecto. La percepción que tienen los demás de mí también me ayudan entonces a poder identificar aquellas fortalezas, confirmarlas, pero también aquellas debilidades. Qué rico es cuando alguien te dice, oye, pero se lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Sí. Vamos, sí. Y nosotros a veces somos, bueno, con Julie somos bien ansiosas. Súper ansiosas las dos. Si no se dieron cuenta. Oye, sí, nos cuestionamos y revisamos una vez y en la noche pensamos, y si lo hubiéramos preguntado de otra manera. ¿Sí? Pero de pronto es como, oye, estuvo bueno el programa. Sí, lo disfrutamos. Claro. Lo disfrutamos. Quería preguntar, ya que estábamos hablando sobre vivir en comunidad, ¿no? ¿La inteligencia colectiva influye en las decisiones en grupos? Sí, influye. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que el común de las personas quieren o queremos? Pertenencia. Claro. Pertenecer a un grupo, sentirse querido, no excluido, y de alguna manera la opinión de un grupo de personas va a incidir también en la opinión propia. Yo puedo pensar diferente, pero voy a intentar, ¿cierto?, ir con el grupo. Cuando existe una segregación, la persona de alguna manera se apaga, los niveles intelectuales disminuyen, la velocidad de procesamiento también. Por tanto, como decía Karl Marx, es importante vivir en comunidad, aprender de los errores, pero también escuchar a otros que piensan de uno mismo, porque en nuestro país por lo general no se aceptan muy bien las críticas constructivas versus en otros países como Japón, ¿cierto?, en donde esa cultura del aceptar el error es algo importantísimo. Tendrá que ver igual con cómo decimos eso, ¿no? Porque en el fondo la observación que hacemos de mejora
es frente al proceso, frente a la característica, pero no ataca a la persona, ¿cierto? Exacto. Entonces a veces no sabemos cómo hacer la crítica. Puede ser que por eso también tengamos tanto temor a equivocarnos. A mí me aterra cuando hay un error. Es como trato de tener todos los flancos así cubiertos, porque es hasta vergonzoso de pronto cuando te equivocas, Claro. ¿no? Bueno, es un tema súper interesante profundizar esto, ¿no? Tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, pero creo que tiene que ver con esto que veníamos hablando de que la flexibilidad es importante para el desarrollo de la Ajá, inteligencia. Es decir, exactamente. ¿por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos cuando muchas veces del error uno aprende muchas cosas en la vida? Sí. Bueno, cuando el error lo utilizamos para poder aprender y no pasa nada. Y de verdad que no pasa nada cuando nos equivocamos, ¿cierto? Cuando nos reímos y lo utilizamos como aprendizaje. Utilizo una técnica en mis clases. Les pido a mis estudiantes que me den la respuesta más absurda a la pregunta que hago. Gana el que da la pregunta más absurda y más lejana. Y a propósito, más lejana, digamos, al concepto que estamos tratando. Y tomo desde esa lejanía llevarlos al concepto que queremos tratar. Y sabes que ha sido una muy buena experiencia para dejar de tenerle miedo a equivocarse. Sí. Empezar a reírnos un poco más de nosotros mismos. Claro. y hacerlo un poco como un poco más gracioso. Tengo, a propósito, ¿cierto?, de esto, de la risa y de todo, danos algunos consejos. ¿Qué podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia? Voy a dar conceptos súper sencillos, porque la idea también es que lo puedan Los podemos desarrollar. aplicar. Cuando se levanten en la mañana, traten de no realizar la misma rutina. Si, por ejemplo, no sé, se estiran, tratar de ese día no estirarse. Ir a buscar algún objeto, o cuando van al baño, ¿cierto?, tomar el cepillo y lavarse los dientes con la mano no dominante. Claro. Estamos estimulando la otra parte o hemisferio cerebral. Lo mismo pasa, ¿cierto?, a la hora de caminar, tener un ritmo distinto, pero está realizar sopa de letras, está jugar memorice, Simón Manda, todas esas características y habilidades desarrolladas también con los números, potenciarlas, porque a veces, ¿cierto?, esos juegos permiten que nuestro cerebro se despierte. El objetivo es tratar de exponernos a situaciones nuevas. A nuevas. Así es que las pantuflas al revés. Al revés. Ya, cosa de Sí. darnos el ejercicio de, Claro. algo pasa ahí, que haya alguna conexión neuronal que nos Claro. permita, hoy Nuevas hay incomodidad, conexiones. cambiamos. Claro. Inclusive para subir la escalera, en vez de la pierna izquierda, colocar la derecha y así sucesivamente. Ok, claro. Jugar. Claro. Volver más consciente el proceso de desarrollar nuestra inteligencia. Claro, leer, de alguna manera, ¿cierto? Estudiar todos los días o leer una noticia significativa, porque a veces eso se va perdiendo generacionalmente y eso es un constructo cultural que también influye. Ujú. Preocuparnos de satisfacer estas necesidades básicas del ser humano, Totalmente. ¿cierto? El poder dormir. Alimentación. Oye, lo hemos repetido Sí, casi dormir, en todos nuestros sí. programas. Nuestro programa Sí. intenta conversar, pero a partir de eso sacar aprendizajes de cómo ser más efectivos, de ver cómo funciona nuestra mente. Y fíjate que en todos los programas hemos llegado a la misma conclusión. El sueño. El sueño, el agua, la alimentación apropiada, el ejercicio físico, hoy eso, que a mí me cuesta mucho, y otras cosas más. Que Bajar no- los niveles de estrés. Claro, bajar niveles de sí. estrés, hacer actividades que provoquen placer, compartir Claro. con los seres humanos, con los seres que Abrazar. amamos. Ah, qué lindo, momentos qué de relajación, maravilla, y sí, contacto cierto. con la naturaleza, cuán importante es, ¿no? Y Para fíjate nosotros. que ha sido un concepto que hemos tenido que repetir, o más bien que se ha repetido naturalmente Claro. en todos los programas de Explora tu Mente. Así es que Sí. ojo allí, que si se repite es porque es importante Claro. y que nos va a servir de base, ¿cierto?, para poder desarrollar nuestra inteligencia. ¿Y qué entonces, qué impacto ya casi a unos minutos de 10 minutos de terminar el episodio de hoy en el que hemos hablado sobre la inteligencia con Yaritza Espinosa? Yaritza, entonces, ¿qué impacto crees que tiene la inteligencia en la calidad de vida de las personas? Estudios dicen en Estados Unidos, no me acuerdo específicamente el nombre,
pero dice que las personas que tienen acceso a ciertas oportunidades, desarrollan la felicidad, viven más tiempo y el cerebro envejece más lento también. Y si es que existe un déficit en torno a cierta habilidad, por ejemplo numérica, se puede reemplazar con otra habilidad. Entonces estamos en un continuo aprendizaje en el cual, ¿cierto?, depende de uno desarrollar al máximo, mantener su inteligencia o dejar que la inteligencia se estanque y o disminuya. Oye, eso me impactó. Eso quiere decir que, así como hemos hablado siempre del desarrollo de manera positiva, puede ser que también estemos teniendo actitudes o acciones que pueden ir mermando nuestra inteligencia. Sí. Danos un ejemplo de aquellas cosas que podríamos hacer o que pueden hacer nuestros estudiantes, nuestros auditores en lo cotidiano, que pueden estar afectando nuestro desarrollo en la inteligencia. Exceso de rutina. De alguna manera, ¿cierto? No redactar nuestros propios escritos, no utilizar la creatividad como parte de algo importante a desarrollar, no tener hábitos saludables, pasar mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales, en internet, porque nuestro cerebro tiene tanto como un exceso de información que también se satura y necesita una pausa. Y desde ahí también disminuye los niveles de concentración, de atención, no solamente de inteligencia. Entonces, hacer un alto de repente a la tecnología, utilizar los libros, eso también propicia nuestra inteligencia. Es entonces que nuestro cerebro se hace experto de lo que consume. Claro. La mente se hace experta a lo que consume. Por lo tanto, si consumimos muchas cosas que nos hacen daño, se hace experto en eso, ¿no? Experto en redes sociales, que no genera tanta conexión neuronal. Claro, no tiene un nivel de desafío importante. Exacto, por lo tanto dice, ok, me apago, ¿para qué estoy activo si de alguna manera el problema ya está resuelto? Claro. Y mencionabas recién la importancia de desafiar a nuestro cerebro a construir por su propia cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a introducir el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el desafío ético que existe ante el fomento, ¿no?, o el avance de la inteligencia artificial? Utilizarlo con sabiduría, porque de alguna manera, ¿cierto?, un informe en ciertas carreras de la salud, si se copia y se pega, puede generar un impacto importantísimo para la persona que lo reciba, un diagnóstico mal hecho. Por otra parte, también imagínense un puente mal construido, en donde no sepa para qué sirve cubicar. De alguna forma va a llegar la respuesta, pero el proceso de aprendizaje me permite visualizar si es que hay un error, si es que existe algo que yo tengo que aprender. Y ese trayecto a veces es complicado, a veces saca lágrimas, frustración, pero finalmente es lo que permite el día de mañana hacer el trabajo lo mejor posible. Siempre somos personas que nos podemos equivocar, pero no hay que ser perfectos, sino perfectibles. Perfecto, me encantó esa frase. Yaritza, ¿puede ser también que frente a la inteligencia artificial podamos aprender y desarrollar algunas habilidades? Por ejemplo, aprender a preguntar, aprender a buscar, aprender a hacer comparaciones y analizar con respecto a la información que nos puede dar la inteligencia artificial, pensando en no demonizarla completamente, sino más bien en que nos puede ayudar a mejorar y tener mejores aprendizajes cuando la sabemos utilizar bien, ¿cierto? Pero que nos enseña a utilizarlo bien. Ahí es un tremendo desafío para quienes hacemos docencia y para quienes somos padres también, el poder dar esas herramientas de poder cuestionar, ¿no? Cuestionarnos, aprender a hacer preguntas. Claro. Y preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, una muy buena pregunta para que nos dé una muy buena respuesta y ahí aprovechar de comparar, ¿no? Claro, aprovecharlo, ¿no? Como un desafío más. Sí, como una oportunidad adicional para plantear interrogantes, para cuestionarnos y de alguna manera, ¿cierto?, para contrastar lo que yo pensaba versus con esta apps. Súper, bien. Oye, hagamos un pimponeo final. Sí. Voy a tirar esta pregunta, ¿sí? Para ir finalizando nuestro programa de hoy. ¿Quién es aquella persona inteligente? ¡Wow! O sea, si tenemos que resumir,
¿Quién es? ¿Quién es una? O sea, no, Juliana, ¿cómo definiríamos? de todas no, maneras. No, ¿quién en cuanto a nombre y apellido? No, o sea, ¿cómo, Claro. ¿cómo definiríamos una persona inteligente? No, ¿Qué dice Alejandro? Alejandro No lo veo dice, desde acá. Alejandro dice, ¿me hablaron? Me hablaron, me llaman. Claro. Desde el control de audios, Alejandro. Control de audio. Bueno, yo creo que control, entre paréntesis, creo que Alejandro con control de audios y que todo lo que nos ayuda, ¿cierto? Que pone música, que hace toda una cantidad de conexiones neuronales y es muy feliz además, así es que súper inteligente, bien. Totalmente, que resuelve problemas del cotidiano. Montones. Bien. Montones. Lo resuelve mucho. Lo más rápido posible, Claro. que de alguna manera, ¿cierto?, se desafía continuamente y que en el área en el que quiere desarrollar su inteligencia se vea un avance también. Claro. O sea, que ahí tenemos igual para los amigos, ¿cierto? Ahí tome esas características que forman parte de ser inteligente, resuelva problemas, busque soluciones rápidas, expóngase a nuevas experiencias. Memorice. Memorice, para que sea desafiarse una uno persona mismo. inteligente. Bien, y entonces en la vida cotidiana, ¿qué es un síntoma de ser una persona inteligente? O a largo plazo, en la vida. ¿Cómo En la vida notamos? diaria. Acceso Claro. a mejores oportunidades, éxito en la vida, de alguna manera, ¿cierto? Que no se agote tanto en el proceso de realizar un trabajo. Y básicamente serían esos los elementos más El centrales. optimismo. El optimismo. Bien. Todo eso está relacionado. Vamos cerrando con, por favor, ya con algo que hemos repetido, pero que Sí. queremos cerrar con esta idea. ¿Se puede desarrollar la inteligencia? Totalmente. Bien. Sí. Muchas gracias, Yari. Estamos súper Por contentas de que nos hayas acompañado el día de hoy. Sí. Hemos aprendido un montón acerca de la inteligencia. Así es que, bueno, ahí dar también, recuerde, ¿cierto?, los tips, los consejos. Comparta con sus amigos, comparte con tus compañeros, con la familia, ¿cierto? Si quieres ser más inteligente, comparta. Si comparte, es una persona inteligente. Sí. Porque comparte felicidad, comparte buenas noticias. Exacto, qué lindo, qué hermoso este programa. Hemos aprendido mucho, lo hemos disfrutado. Muchas gracias por estar aquí. Pueden ver este episodio en YouTube y el resto de los episodios de Explora tu Mente, ahí en Radio UNACH. Pueden buscarnos también en nuestras otras plataformas, en Instagram, en Facebook. Pueden también escribirnos al WhatsApp de la radio, que es más 569 68 16 90 95. Y si quieren que tratemos algún tema en particular que les es interesante, que tenga que ver con la mente, escríbenos ahí, cuéntanos y nosotros nos ponemos a investigar, buscamos a un invitado especial y respondemos ahí a tus preguntas para conocer más tu mente, ser más felices y ser más eficientes también. Muchas gracias por invitarme, espero que estén súper bien y muchos saludos a ustedes por sus casas también. Desafíense. Muy bien. Nos encontramos entonces el próximo lunes aquí en Radio UNACH. Y explora tu mente. Esto fue Explora tu mente. Te esperamos todos los lunes a